Con ustedes, Pastor Alfredo Carvajal, desde la Iglesia Santuario de Fe, Ciudad de Arroyo Seco, Santa Fe, Argentina, un mensaje que puede cambiar tu vida. Este es el tercer domingo que Dios pone en mi corazón poder seguir tratando el tema de Primera de Samuel. Arrancamos en el capítulo número 4, cuando los filisteos vienen a invadir Israel y se traban en lucha. Recuerdan que le había comentado que en el capítulo número 3 hay un verso que es muy relevante en este tema que estamos hablando, en donde dice de que en ese tiempo faltaba palabra del Señor y faltaba visión del Señor. ¿Por qué? Porque el sacerdote, que era el encargado de buscar de la presencia del Señor, por decirlo de alguna manera, se había echado al abandono. Sus hijos, que eran los herederos de seguir la tradición en el sentido de la administración del Señor, también hacían de las suyas en la puerta del templo. Entonces, en esta condición espiritual estaba el pueblo. Los filisteos lo vienen y lo atacan, y ellos salen a la batalla y los filisteos lo vencen. Si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, en esa primera escaramuza mueren como 4.000 jóvenes, 4.000 guerreros, 4.000 del ejército de Israel. Se repliegan, van al campamento, y allí obviamente hay gran lloro, hay gran lamento, hay consternación. Porque la pregunta que se hacían era cómo era posible que los filisteos, estos incircuncisos, habían prevalecido contra el ejército de Israel. Entonces los ancianos y los príncipes se dan cuenta de que faltaba la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces mandan a buscar el arca del pacto, la traen al campamento, y cuando el arca del pacto llega al campamento de Israel, hay gran celebración, hay alegría, hay gozo, hay griterío, porque se suponía que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Venía acompañando el arca porque era promesa de parte de Dios. Pero mientras ellos están gozosos, contentos, alegres, festejando de que el arca estaba en medio del pueblo, por otro lado los filisteos se enteran de que el arca había llegado a Israel y dicen: ¿y ahora qué hacemos? Ahora no vamos a prevalecer como en la primera batalla, ahora nos van a ganar ellos. Y entonces se alientan entre ellos diciéndole: no, reforcémonos, alentémonos, tomemos valor y salgamos en contra de ellos. Porque los israelitas tienen que seguir siendo esclavos de nosotros como lo fue hasta este momento. Se traban en lucha otra vez, y esta vez Israel vuelve a perder. Pero en esta contienda, en esta batalla, pierden como 30.000 de los guerreros, de los que formaban parte del ejército de Israel. Entonces vuelve otra vez a ver gran llanto, gran lamento, porque no podían entender, no podían comprender de que cómo era posible de que si el arca del pacto de Dios estaba en medio del pueblo, cómo era posible de que el enemigo había prevalecado sobre ellos, habían tomado victoria. ¿Cómo era posible? ¿No te has preguntado esto alguna vez? ¿Cómo es posible que tú, creyendo en el Señor Jesús, creyendo en la palabra del Señor, creyendo en el Espíritu Santo de Dios, creyendo que no le hace mal a nadie, te pasan las cosas que te pasan? Te lo has preguntado seguramente más de una vez, porque esto nos ocurre. En esta altura de la charla quiero decirte de que no perdamos de vista
de que en ese tiempo no había palabra de Dios y no había visión de parte de Dios. Porque el pueblo de Israel pensaba de que por el hecho de tener la caja, el arca, por el hecho de tener ese instrumento que Dios había hecho construir, que le había dado los mandamientos a Moisés, ellos pensaban de que por el hecho de tener simplemente la caja, el arca ahí, ya era suficiente. Y muchas veces para nosotros, para nuestras vidas, creemos que es suficiente venir a la iglesia, ofrendar, orar, creer, tener fe, cosa que verdaderamente tiene que formar parte de nuestra vida, pero no es suficiente. Y no estoy diciendo ninguna herejía ni nada por el estilo, quiero que lo pienses esto. ¿Por qué digo que no es suficiente? Porque tiene que haber, acompañado con esto que te estoy desarrollando, tiene que haber visión y tiene que haber palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Y cómo busco yo esa palabra de Dios, esa revelación en mi vida? A través de la oración, sí, pero creyendo en la oración que yo estoy desarrollando, que yo estoy elevando a Dios, de que esa oración va a llegar al trono de la gracia del Señor y en el tiempo de Dios va a venir la respuesta a mi vida. Entonces, cuando yo tomo esta posición, no me interesa tanto si lo que me interesa es que mi fe está centrada en Dios, lo que me interesa es que mi creencia está basada en Dios. Lo que pasa es que lo que yo entiendo y comprendo y razono es que todo mi ser está puesto en el Señor, porque sé que el Señor tiene control de todo y cada una de las cosas que pasan alrededor de mi vida y aún en mi propia vida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los israelitas tenían el pacto y tenían el arca del pacto y habían sufrido la segunda derrota, Dios ya estaba actuando en medio de los filisteos. Porque los filisteos no solamente los derrotaron, sino que agarraron el arca y se la llevaron. ¿Y dónde llevaron el arca? Los filisteos. Lo llevaron al templo de Dagón, que era su dios supremo. Y lo introdujeron ahí adentro del arca, como señal de victoria, para ponerlo delante de ese Dios en el cual ellos creían. Y diciéndole, mira, te traemos esta ofrenda. Esta arca es del Dios de los israelitas. Toma, te lo ofrecemos. Acá está, te lo ofrendamos. Y los filisteos contentos, felices, habían ganado. Y los israelitas lamentándose de la derrota y la muerte. Al día siguiente entran los sacerdotes de Dagón y se encuentran con que Dagón estaba tirado en el suelo, la estatua, la grandota. ¿A dónde? Delante del arca. Uy, se cayó. Se nos cayó el ídolo. Lo levantan, lo ponen otra vez. Vienen al segundo día, otra vez caído. Entonces dice, acá está pasando algo. Dice, el Dios de Israel está acá. Vamos a tener problemas. Y empiezan a pasar cosas en el pueblo filisteo. Y se empiezan a enfermar. Y se empiezan a morir. Y yo esta consecuencia, dice, de haber traído el arca de Israel, de haber traído la presencia del Dios de Israel en nosotros. Saquémonos de acá. Y se lo llevan a otra ciudad. Y en otra ciudad pasa exactamente lo mismo. La gente se empieza a morir. Se empieza a enfermar. Y se la van pasando de ciudad en ciudad porque se la querían sacar de encima al arca. Y que en cada ciudad donde caía el arca había problemas, había mortandad, habían enfermedades. Y se daban cuenta de que era por la presencia del Dios de Israel en medio de nosotros. Y se la querían sacar de encima hasta que dijeron, bueno, vamos a devolvérselo a los israelitas. Y ya fabrican un carro nuevo y buscan vacas, me parece que era, si no me falla la memoria, que estaban amamantando las vacas porque habían parido y la ponen, la uncen, le ponen el arca arriba al carro y se lo mandan de vuelta a los israelitas y se nos sacamos el problema encima.
Y sabe que muchas veces nosotros nos queremos sacar el problema de encima. Porque algunas veces nos pasa como los filisteos. Nos enfrentamos con problemas, nos enfrentamos con dificultades. Las facultades, ya pónganle el nombre que usted quiera. Y no queremos sacar el problema de encima, diciendo yo no tengo la culpa la tenés vos, porque vos me dijiste, porque vos no me dijiste, porque vos hiciste, porque vos no hiciste. Porque la culpa la tiene el pastor, la culpa la tiene la pastora, la culpa la tiene el líder, la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tiene la culpa... Nos queremos sacar el problema de encima. Y no nos damos cuenta que el problema está en nosotros, que el inconveniente está en nosotros. Que el otro tiene que cambiar, pero yo también tengo que cambiar. Que el otro tiene que encarar la vida de distinta manera, pero yo también tengo que encarar la vida de distinta manera, porque no solamente es del otro, también es mía. Y cuando los filisteos se lo sacan de encima al arca del pacto, que va otra vez al pueblo de Israel, el pueblo de Israel le llega la noticia de que estaban devolviendo el arca, que estaban devolviendo la presencia de Dios en medio del pueblo, otra vez en territorio de Israel. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a hacer lo que tendrían que haber hecho desde el principio: ofrecer sacrificios a Dios. Entonces con el carro que habían construido los filisteos, hacen leña. Con las vacas que venían tirando del carro, la ofrecen en sacrificio. Levantan un altar, queman la madera, el sacrificio arriba y se lo ofrecen a Dios en gratitud. ¿Por qué? Porque reconocían, entendían y comprendían de que otra vez la presencia estaba de vuelta. Entonces la pregunta que hago es: ¿qué sacrificio le ofrecemos nosotros al Señor? ¿Qué ofrenda le presentamos al Señor? Espere, pastor, espere. Estamos en tiempo de gracia. Y en tiempo de gracia del Señor no hay que ofrecerle sacrificio. No te estoy diciendo de que mates una vaca. Ni te estoy diciendo de que prenda fuego y queme la vaca arriba del fuego. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando del sacrificio de tu vida, de tu alma, de tu espíritu. Cuando estás quebrantado, cuando estás cansado, cuando estás angustiado, cuando estás enfermo, que no tenés ganas de nada, que no tenés ganas de levantar las manos al cielo, que no tenés ganas de venir a la iglesia, que no tenés ganas de que te hablen, que no tenés ganas de orar, que no te sale la oración. Y cuando estás en ese estado espiritual, aún así, sos capaz de levantarte y de decirle: Señor, acá estoy, perdóname. No tengo palabras para ofrecerte, no tengo oración, no me sale. Mira mi corazón, sabe cómo estoy, pero acá estoy, Señor. Ese es un sacrificio delante del Señor. Entonces la cosa venía así. Los filisteos, para congraciarse con el Dios de Israel, hacen fundir o fabricar, como quieras llamarle, ratones de oro, tumores de oro, lo ponen ahí, se lo mandan como ofrenda al Señor para apaciguar todo lo que estaba pasando en medio de ellos. Y así llegamos al capítulo número 7, verso número 1, dice: vinieron pues los de Cariatiarim y transportaron el arca del Señor y la colocaron en casa de Abinadab, que habitaba en Caaba, consagrando a su hijo Eleazar para que cuidase el arca del Señor. Verso 2. Y sucedió que desde el día en que el arca del Señor llegó a Cariatiarim, pasó mucho tiempo, pues ya era el año 20, y toda la casa de Israel gozó de paz, siguiendo al Señor. Había pasado el conflicto, había pasado la guerra, había pasado todos los inconvenientes, había parado la mortandad. Ahora gozaban de paz. ¿Por qué? Porque el arca había vuelto a su lugar y porque el pueblo seguía al Señor. Y aquí está el secreto.
El Señor siempre está contigo. La presencia del Señor está en tu vida. Tú has creído al Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador. El Espíritu Santo de Dios está en ti. La palabra del Señor está en ti. Pero tienes que seguir al Señor. Y seguir al Señor significa de que estar siempre buscando primero el reino de Dios y luego las demás cosas. Buscar primero el reino de Dios y luego las demás cosas. Cuando tú buscas primero el reino de Dios, estás siguiendo al Señor. Y entonces, como consecuencia de seguir al Señor, va a haber paz en tu vida. Y no soy capaz de preguntarle a quién le falta paz. Y yo te puedo confesar de que en cierta medida a mí me falta paz, a mí me falta un poco de tranquilidad. Quiero calmar mi espíritu, quiero calmar mi alma. Y no valen las pastillas para poder dormir bien a la noche, no vale el relajante, no vale esto, no vale el otro. No vale mirar los pajaritos y lo verde, como alguna vez cuando iba a la psicóloga me decía, bueno, Alfredo, dice, ¿usted dónde vive? No, yo vivo en un lugar amplio, hay mucho verde. Bueno, salga y mire lo verde y desconcéntrese y escuche el canto de los pajaritos y camine y cuente las hormigas y qué sé yo, cuántas cosas más. Y uno lo hace y la paz sigue faltando. Como yo soy el único pecador, a mí me pasó esto. Hasta que entendí, comprendí y aprendí que la paz únicamente está en Cristo Jesús. Pero lo tengo que seguir. Porque si no, ¿qué sería? Sería muy fácil. Y esto es lo que le agrada al Señor. Señor, Señor, cualquiera lo puede llegar a decir. Pero Señor, Señor, he aquí, te voy a seguir. No cualquiera lo dice. Israel estaba contento y feliz porque el arca había vuelto al pueblo, porque el arca había vuelto a su lugar. Estaba en la casa de Abinadab, hacía 10 años que estaba la casa ahí. Dije la casa, quise decir la caja, el arca. Estaba en la casa de Abinadab. Y había paz. Porque seguían al Señor. Amados, ¿quieres tener paz en tu vida? Sigue al Señor Jesucristo. ¿Quieres tener paz en tu vida? Sigue al Señor Jesucristo. No importa la condición con que estás. No importa lo que te estás enfrentando, no importa lo que te está pasando, sigue al Señor Jesucristo. Porque vas a encontrar su preciosa paz. Y vas a encontrar que el Espíritu Santo de Dios te va a decir lo que Jesucristo dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la que el mundo da, sino la que yo doy. No se turbe vuestro corazón. ¿Cuándo mi corazón no se va a turbar? Cuando tenga la paz de Cristo. ¿Y cuándo voy a tener la paz de Cristo? Cuando sigo a Jesús. Por eso es tan importante congregarnos. Por eso es tan importante estar juntos y en armonía. Por eso es tan importante venir a la congregación. Por eso es tan importante estar orando los unos por los otros. Por eso es tan importante soportarnos los unos con los otros. Porque cuando hacemos esto, estamos siguiendo a Jesús. Y cuando seguimos a Jesús hay paz en nosotros. Y cuando hay paz estamos esperanzados en la gloria preciosa de Cristo Jesús en nuestros corazones y la presencia del Padre para la gloria suya. Y termino con esto. Nunca te olvides, tomándome lo que pasaron con los israelitas, que fueron derrotados en la guerra, que le mataron como 34.000 personas,
que ellos se sentían derrotados, que ellos se sentían esclavizados, pero Dios estaba actuando ya en medio de los filisteos. Cierro con esto. Nunca te olvides de que a pesar de lo que te pasa, Dios siempre sigue actuando en tu favor y pronto vas a ver la manifestación del Señor sobre tu vida. Padre, te doy gracias